San Juan capítulo 15. El tema que voy a estar a los bebés. Si los bebés ya pueden ir a la cuna, pero los padres los llevan y devuelven los padres, ¿no? Ya está yendo la hermana Evelyn, así que todos los que tienen bebé de 0 a 2 años y medio lo pueden llevar y empaquetarlo allá y dejarlo y regresar, ¿no? Permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 7 versículos. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ustedes? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oremos. Señor Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Señor, como te hemos pedido en el comienzo, que sea tu Espíritu Santo el que nos puede estar enseñando a través de tu palabra. Tú has puesto, Señor, tu palabra en tu iglesia para que sea leída, para que sea predicada, enseñada con toda libertad. Y has prometido que tu Espíritu viene, Señor, en nuestra ayuda para enseñarnos toda verdad. Por eso, Señor, ahora queremos pedirte que tú nos enseñes y nos guíes en toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos manda permanecer en Cristo. Esto nos trae buenas consecuencias a nuestra vida espiritual. Afecta nuestra vida de oración y comunica el mensaje de que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber yo que estoy caminando en el camino de Dios y que cuando muera yo voy a ir al cielo? Si yo estoy permaneciendo en Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo va a tratar acá en Juan capítulo 15. Empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Está diciendo que Él es el verdadero Dios y mi Padre es el labrador. Está hablando de su Padre, se compara como hijo del Padre. Así que si Jesús hubiese mentido, Dios el Padre no lo hubiese aceptado. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Tenemos un Padre, tenemos un Señor. Y observa el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Tenemos una palabra. Un Padre, un Señor, una palabra. Entonces, si yo voy a permanecer en Cristo, tengo que conocer quién es el Cristo verdadero. Hay muchos falsos Cristos. Hay muchos dioses creados por los hombres. Y cada uno quiere creer en su propio Dios. Y hay una sola palabra verdadera. La palabra que puede transformar vidas. Hay muchas Biblias que se han escritas. Hay Biblias modificadas, que ya no es la palabra pura de Dios, sino ha sido adulterada. Entonces esas Biblias no nos van a edificar. Tenemos un Padre, un Señor, una palabra. Si yo voy a permanecer
entonces tengo que conocer al verdadero Dios. La palabra permanecer viene de la palabra griega meno y significa quedarse. Puede ser en un lugar, en un estado, en una relación o una expectación dado. Es de quedarse, es de morar, es de hacer escala. Vengo y hago escala en Dios, es de durar en Dios, es de perdurar en Dios, quedarme perdurable, de perseverar en Dios, es de persistir en Dios, es de posar en Dios, yo en Dios, Dios en mí, es de vivir en Dios y Dios en mí. De eso Jesús está hablando. No algo que simplemente vengo un ratito a dar una visita a Dios los domingos y después en la semana hago mi vida normal. Jesús está hablando de una permanencia, una morada continua de la persona de Dios, el Padre, el Hijo y su palabra dentro de nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros como nuestra garantía. Así que toda la plenitud de Dios y sus palabras tiene que permanecer en nosotros. No es algo que yo lo puedo sacar y decir, bueno, ahorita no necesito la palabra de Dios, ahorita no necesito de Dios. Yo puedo manejar la vida a mi manera. Porque observe lo que dice Jesucristo en el versículo 5, la última parte, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo en nosotros, y eso nos ayuda a producir frutos verdaderos de la vida eterna. Observe el versículo 4 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, esto es importante entender, que si nosotros no permanecemos en Jesús, no podemos llevar frutos. Podemos parecer llevar fruto, pero no llevamos fruto. Delante de, o al costado de mi casa, yo tengo una planta de papaya, pero es papaya macho, ¿no? Da flores, parece, va a venir, y no produce ningún fruto, porque es papaya macho, ¿no? Entonces, yo llamé a Manuel, que es experto en jardinería, le pregunté, ¿qué se puede hacer? Me dijo, hay que ir hasta la raíz, cortarlo y para poder engañar al árbol para que crea que es hembra y que produzca fruto. Después que me explicaron todo, le dije, mejor anda, compra uno que produzca fruto, ¿no? Mucho trabajo. Así que hay muchos creyentes que son como, no son papaya macho, sino como la papaya macho, ¿no? Permaneced en mí. Si uno no permanece en Cristo, si Cristo no está en esa persona no puede llevar fruto. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Qué somos nosotros? Los pámpanos. El pámpano necesita de la vid. El que permanece en mí y yo en él, ¿ve? Continuamente usa la palabra permanecer, meno, quedarse, quedar, morar, hacer escala, durar, perdurar, perseverar, persistir, posar, vivir en él. Y él en nosotros. Mira lo que dice el versículo 5. Este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. El hecho de que yo permanezca en la vid, que es Cristo, esto va a afectar mi vida de oración. Acá Jesús me dice, pedid todo lo que queréis. Si tú estás en mí, tú permaneces en mí, persistes, perseveras, vives en mí, pedid todo lo que queréis y, ¿qué dice? Os será hecho. No puedo pedir y esperar que las cosas sucedan si yo no permanezco en la vid. Hay condiciones.
Yo tengo que permanecer en Él, yo tengo que permanecer en el Padre, yo tengo que permanecer en el Hijo, yo tengo que permanecer en la palabra. Porque tenemos un Padre, un Señor, una palabra. Es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, Él nos va a ayudar a producir los frutos verdaderos de la vida cristiana. Sin Cristo yo no puedo producir fruto. Observe el versículo 6 que dice: el que en mí no permanece será echado ¿qué? Fuera como pámpano. Si un pámpano, si una rama se seca, ¿qué hay que hacer? Cortarlo, tirarlo al fuego. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así va a suceder con la persona que no permanece en Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber de que de verdad soy hijo de Dios? Si yo permanezco, ¿en quién? En Cristo. Si yo no permanezco en Cristo, eso da señal de que yo realmente no soy hijo de Dios. Así que el verdadero hijo de Dios va a permanecer en el Padre, va a permanecer en el Hijo y va a permanecer en la palabra de Dios. Y si yo no permanezco en Cristo, esto trae condenación a mi vida. Ahora, con esto en mente, vamos a saltar a 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo se relaciona todo esto de Juan capítulo 15 con los últimos tiempos? ¿Qué está sucediendo en estos últimos tiempos con los cristianos? 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento. ¿Por qué vienen en los postreros días? ¿Qué significan estos postreros días? En los últimos tiempos de la vida humana sobre este planeta, Jesucristo o Pablo a través del Espíritu Santo está diciendo: van a venir tiempos difíciles. ¿Cómo van a ser esos tiempos? Observen versículo 2, ustedes léanlo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de ¿qué dice ahí? De piedad. Es decir, parecen cristianos, están en la iglesia, pero negarán la eficacia de la vida cristiana. A estas personas, ¿qué tenemos que hacer? Evitar. Ustedes sigan. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta ahí nomás. Está hablando de los apóstatas. Está hablando de los que van a abandonar la fe. Aquellas personas que estaban tratando de mostrar una apariencia de estar permaneciendo en Cristo, pero que realmente no estaban produciendo fruto. El fruto que estaban produciendo es estas características que vemos aquí. Habrá hombres que amadores de sí mismos, egoísmo. Habrá hombres que avaros. Habrá hombres que vanagloriosos, soberbios, orgullosos.
blasfemos que hablan mal de las autoridades, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces no podemos decir, bueno, yo estoy permaneciendo en Cristo si yo no puedo obedecer a mis padres. Y esto habla a los jóvenes, a los adolescentes, que piensan que ya son grandecitos, que ya saben lo que pueden hacer con su vida, que ya piensan de que ya todo el mundo está inclinado hacia ellos. Y empieza el corazón a afectarse por medio de la soberbia, la vanagloria, la desobediencia, la ingratitud hacia los padres. Y dice que van a levantar hombres en la iglesia como sin afecto natural, implacables, peleadores, no pueden parar de pelear. Es como que quieren destruir a todos, destruir todos. Parece una descripción del colegio La Roca. Los chicos vienen a veces a destruir todos. Calumniadores, intemperantes, crueles. Observe, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Hoy en día defender lo bueno, la gente te va a aborrecer. Hoy en día hablar del pecado y poner la vida de santidad claramente presentada, la gente te va a odiar, a rechazar. Te van a poner nombres. Traidores, impetuosos, infatuados. Piensa que tienen mucho conocimiento, el conocimiento de la ciencia. Amadores, ¿qué dice ahí? De los deleites más que de Dios. Y observe el versículo 5, es el versículo clave acá. Dice, tendrán apariencia. Tendrán una apariencia. ¿Cómo es esa apariencia que muestran estas personas? De piedad. Parecen espirituales. Parecen personas que aman a Dios. Entonces pueden engañar muy bien. Pueden venir a la iglesia, cantar, orar, ofrendar, salir a evangelizar, participar en los estudios bíblicos. Hasta pueden predicar. Hasta pueden hacer que personas conviertan. Pero ¿qué dice ahí? Es pura apariencia. Es apariencia. Y este tiempo último que vivimos, muchos van a aparentar. Ya no va a haber ese permanecer en Cristo. Pero por el fruto que van a producir, ahí nos vamos a dar cuenta si uno de verdad está permaneciendo en Cristo o no está permaneciendo en Cristo. El fruto, todo pámpano que en mí permanece va a producir ¿qué? Mucho fruto. ¿Y cómo más? ¿Qué más dice Jesús? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quieres saber si estás permaneciendo en el fruto? Ore a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios que haga cosas imposibles en tu vida. Y si Dios está respondiendo tus oraciones, porque estás permaneciendo, y si Dios no te está respondiendo, hay que cuestionarte tú mismo. ¿Por qué? Quizás estoy pidiendo mal, quizás no estoy permaneciendo. Porque está diciendo acá, el que permanece en mí y yo en él, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Hay una condición. No puedo ir a pedir si no estoy permaneciendo. No puedo ir a pedir si Él no está en mí. Entonces hay personas que tienen apariencia de espiritualidad, que hasta pueden orar con palabras bonitas, pero son palabras vacías. Mi vida de oración va a hablar mucho de dónde estoy permaneciendo, dónde estoy morando, dónde estoy haciendo escala. En Dios el Padre, Dios el Hijo, en su palabra o en mí mismo.
Mi vida de oración va a demostrar si de verdad estoy separado de Cristo o estoy permaneciendo en Cristo. Mi vida devocional. Si estoy dependiendo de Dios y su palabra. Por eso dice, ustedes ya son limpios por la palabra. Pero la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Si yo digo que soy hijo de Dios y no leo la palabra, entonces hay algo malo en mí. No estoy entendiendo lo que es un hijo de Dios. No estoy entendiendo de que necesito desesperadamente la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios es como aquella leche para el recién nacido. Un recién nacido, ¿qué va a hacer? ¿Puedes darle un churrasco? ¿Puedes darle un chicharrón? No puede. ¿Qué tienes que darle? Leche. Dice la palabra de Dios es como la leche para el recién nacido. Dice la Biblia que tenemos que anhelar, desear, ¿no? Aquí tenemos algunos bebés que veo ahí, aquí, allá. Y esos bebés cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Lloran, gritan desesperadamente, ¿no? Hasta que le demos su leche para que estén satisfechos. Así tengo que estar yo, deseando la palabra de Dios continuamente. No una vez al año. Hay personas que leen la Biblia de vez en cuando. El bebé no le puedes dar leche de vez en cuando. O cuando me acuerdo. No, porque su llanto te va a decir, necesito ahorita la leche. Los apóstatas, esas características, muchos de ellos están en la iglesia. Ahora, observen conmigo. Dice el versículo 8, estos resisten, ¿qué? La verdad. No les gusta la verdad. Cuando una persona viene para hablarles, para llamarles la atención, ¿qué va a suceder? Te van a resistir. Te van a resistir. Te van a enojar contigo. ¿Por qué? Porque son personas corruptas de entendimiento. Ya la verdad no puede entrar en su mente. Ya ellos cerraron su mente para la verdad. Dice, réprobos en cuanto a la fe. Han engañado tanto que ellos ya no saben ni cómo volver al camino de Dios. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será que manifiesta a todos. Tarde o temprano, el fruto va a mostrar si estás que permaneciendo en Cristo o separado de Cristo. Nuestra vida lo va a manifestar. Observe ahora en el libro de Judas. Judas nos da una descripción más clara de dónde están estos hombres. Judas, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente. Los que desde antes habían sido ¿qué? Destinados para esta condenación. ¿Cómo son? Hombres impíos, lo mismo que dice Pablo en Timoteo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y al Señor Jesucristo. Hay algunas características interesantes que el apóstol o Judas habla acá. Dice en primer lugar, son hombres que dice encubiertos. Vienen a la iglesia, están dentro de la iglesia. Pero ¿qué hacen? Son personas que condenadas. Son personas que niegan a Dios. Son personas que niegan la gracia del Señor Jesucristo. Y son personas que de alguna forma van a motivar a otros a apartarse del Dios vivo y verdadero. Son personas que de alguna forma están llevando a las personas a creer que pueden vivir en pecado y ir a la iglesia tranquilo. Son los que empiezan a invitar, vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer pecar. Salomón habla de eso y dice, si los pecadores viniesen a ti, no consientas. Aparta tu pie
de su vereda. El libro de Proverbios nos exhorta contra personas que vienen encubiertamente a engañarnos, a cambiar la gracia de Dios, a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje habla de pecados manifiestas, pecados que pueden ir la gente vivir normal y sin temor a las consecuencias. Eso es libertinaje. Ya perdieron el temor, ya cruzaron en la línea, ya les da igual. Igual la gracia de Dios está. Es esa nueva filosofía que está diciendo, la gracia de Dios es tan abundante, así que mientras más pecamos, más gracia va a haber. Y es una mentira que Satanás ha puesto dentro de la iglesia de Cristo, haciendo pensar a las personas que mientras más pecan, más gracia va a venir de parte de Dios. Mentira. Pablo dice, permaneceremos en el pecado, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice él? Absolutamente no. No lo hagan. Esa es una mentira del diablo. Estos hombres han entrado en la iglesia para enseñar esta clase de vida. Y dicen, no, mira lo que dice, y usan la palabra de Dios para convencernos a pecar contra Dios. ¿Y cuántos, aún en esta iglesia, han creído esta mentira y hoy día están viviendo vida de pecado, vida infructuosa, vida que manifiesta directamente a ellos, que les da testimonio de que no son hijos de Dios, pero aún persisten en esa vida? La vida con Cristo es una sola vía. No hay muchos caminos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos que llevan al cielo. Hay un dicho popular que dice, todos los caminos conducen ¿a qué? A Roma. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, Jesucristo. Y es a Él a quien tengo que seguir. Y es a Él a quien tengo que permanecer. Tengo que perseverar. No puedo desviarme. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No se aparte de ti este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Persevera en ella. Haz lo que dice el libro y todo te saldrá bien. ¿Qué pasa cuando empezamos a dejar el libro a un lado? ¿Qué pasa cuando empezamos a dejar la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando empezamos a cuestionar a Dios? Ya empezamos a desviarnos en nuestro propio camino. Y queremos decirle a Dios, Dios, acá estoy yo quiero que me bendigas. No hay verdadera comunión. Ya no puedo orar, ya no puedo vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque yo me desvié. La única forma de volver a la comunión es de que yo regrese al punto donde he caído, confesar mi pecado, abandonarlo y seguirle a Cristo. El que en mí persevera, el que en mí permanece, este lleva mucho ¿qué? Fruto. No nos equivoquemos. La vida cristiana se trata de frutos. No para la salvación, porque si soy verdaderamente salvo, si he creído en Cristo como mi Salvador, soy salvo de verdad y voy a producir los frutos que Dios espera de mí. Voy a caminar en el camino de las buenas obras que Dios preparó ¿qué? De antemano para aquellos que le aman. Dios ya tiene todo planeado. Dios ya tiene todos mis días contados, tus días. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir ni cómo vamos a morir. Un día estamos, otro día ya no estamos. Acaba de morir uno de mis cuñados. Hermanos, en 3 meses el cáncer lo mató. Un hombre fuerte, nunca quería ir al doctor. Y en 3 meses le dijeron, ¿tienes cáncer? Acaba de morir hace poco. Mañana lo entierran. ¿Él pensaba hace 3 meses que él iba a morir? No. ¿Sabía que tenía esa enfermedad? No.
Así que nadie de nosotros sabemos cómo vamos a morir ni cuándo vamos a morir. La vida cristiana se trata de frutos, pero frutos que permanecen en el camino de Dios, en la persona del Padre, en la persona del Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Estos hombres tienen una enseñanza anti Dios. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No creen ni en Dios, no creen ni en la salvación de Jesús, aunque lo prediquen, aunque lo hablen, aunque lo proclamen. Pero en su corazón mismo, ellos no lo creen, lo hacen para aparentar, apariencia de piedad. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 ahora. Capítulo 4, disculpe. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahí está la expresión otra vez, algunos que apostatarán de la fe. ¿Por qué se van a apostatar de la fe? Porque han entrado apóstatas encubiertamente en la iglesia, que niegan a Dios, el único soberano, niegan al Señor Jesucristo, enseñan esa doctrina mala, esa doctrina de demonios. Y esas personas débiles que no están produciendo fruto, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y ellos también se van a apostatar. Entonces, estas personas vienen a la iglesia para engañar, para estorbar, para desviar, para corromper la comunión, el amor dentro de la iglesia, para poder llevar consigo a cuantas personas pueden a la misma condenación. Porque estas personas, como hemos leído en Judas, ya están condenados. Ya están condenados. Y quieren llevar a muchos otros a la condenación. Por eso dice la Biblia que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de ¿qué? De mentirosos. Que teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia. En Judas dice hombres ¿qué? Corruptos. O en segunda de Timoteo, Pablo les dice hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No son creyentes, pero ellos van a entrar, van a aparentar ser creyentes, van a aparentar ser líderes, quieren estar en el liderazgo de las iglesias para engañar. Esta semana que pasó yo estaba en la selva y cuánto daño hacen en las iglesias en la selva estos hombres. Empiezan a poner leyes, empiezan a decir que esto es de la palabra de Dios y engañan a muchas personas. Lo esclavizan a leyes, a constituciones, y tienen que cumplir con la constitución, si no pierden todos los beneficios, y así tienen esclavizados a las iglesias. Tuvimos el privilegio de enseñar acerca del discipulado. Abrieron los ojos, dijeron, nunca hemos escuchado estas cosas. Y nosotros nos miramos, estamos viviendo en el siglo XXI y nunca han escuchado estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque estos hombres corruptos están estorbando, engañando, son mentirosos. Y las personas están escuchando a espíritus engañadores. No saben distinguir quién es un líder de verdad, quién es un creyente. Y hay que orar por ellos, hermanos. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos hombres están encubiertos.
Tienen una enseñanza anti Dios. No solamente anti Dios, sino diabólica. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan al único Dios, al soberano Dios. Niegan al Señor Jesucristo. Volvamos a Judas otra vez. El versículo 11 ahora de Judas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Estos son hablando de personas que inventan su propia religión. Ellos inventan su propia forma de acercar a Dios. Ellos inventan su propio camino de salvación. Espíritus engañadores. Son personas que empiezan a decir, sí, verdad, creemos en Cristo. Sí, hay que aceptar a Cristo, pero también tienes que hacer esto y esto y esto. Y cuando haces todo este set de rituales y de reglas, allí recién eres salvo. Por eso, en antes leí que niegan a Dios, el único soberano, y niegan al Señor Jesucristo. Porque no predican el evangelio verdadero, el evangelio que trae salvación, el evangelio que está centrado en la persona del Señor Jesucristo solamente. Las personas necesitan de Cristo y nada más para ser salvos. El hombre no tiene la capacidad de poder salvarse. El hombre está totalmente vendido a su pecado. Pero estas personas prometen libertad, aunque ellos mismos no son libres. Una religión de prosperidad, una religión de libertinaje, una religión de reglas, de ritualismo. Eso es lo que ellos ofrecen. Pero mira, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Son avaros. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? En los últimos tiempos vendrán hombres que avaros. Buscan dinero. Hacen todo por dinero. Y mira qué más dice Judas acá. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Un rebelde. La rebeldía va a ser las características que va a caracterizar a estos hombres. Son hombres rebeldes, no quieren escuchar a la verdad, no quieren escuchar a la reprensión, no quieren escuchar a la corrección. Son rebeldes. ¿Y qué dice Santiago? Dios resiste a los rebeldes. Por eso cuando tú te actúas rebelde, Dios te resiste. No puedes entrar en la presencia de Dios. Nadie rebelde puede entrar en la presencia de Dios. Porque la rebeldía nació en el corazón de Satanás y es el mismo diablo que viene a controlarte en tu rebeldía. Pero dice, mira, versículo 12, estos son ¿qué? Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa eso? Están alrededor de los creyentes. Vienen, hermanos, todo bonito, y hablan un lenguaje que te convence. Pero no hay fruto permanente en ellos. Observe bien, versículo 12 nuevamente. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, ¿qué dice ahí? Sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. No hay fruto permanente en estas personas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahí nomás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros ¿qué? ¿Qué son? Falsos maestros. Observe nuevamente que introducirán ¿qué? Encubiertamente, otra vez, muy sutilmente, ¿qué van a introducir? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Vieron?
el Señor no es su Salvador. Lo van a negar. Atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Pero observe el versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones. ¿Quiénes son esos muchos? Los rebeldes, los avaros, los que quieren vivir una vida libertinaje, una vida de pecado. Ellos quieren vivir la vida a su manera, no quieren someterse a Dios, no quieren permanecer en Cristo, no quieren llevar fruto como Cristo espera de ellos. Esas son las personas que van a seguir a estos malos maestros, falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estas personas niegan al Salvador, niegan al autor de la salvación, niegan el señorío de Cristo sobre su vida. Esas personas ya están condenados. Son esclavos del pecado, esclavos de corrupción. Versículo 19, observe ahí. Les prometen libertad y son ellos mismos ¿qué? Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Judas, versículos 18 y 19 dice, son sensuales y causan divisiones. ¿Qué dijo Pablo que tenemos que hacer con estas personas? ¿Se acuerdan? Que tendrán apariencia de piedad. A estas personas que eviten. A estas personas tenemos que evitar. Tenemos que evitar a esas personas. La palabra evitar viene de la palabra griega apotrepo, que significa desviar, evadir, quedar lejos, girar, separar de esas personas. No estar cerca de ellos. No decir, bueno, yo los voy a cambiar. Ya están condenados. Ya ellos cerraron su mente. Ya cerraron su corazón al único Dios verdadero. Ya su mente no cree más en la salvación ni en la misericordia de Dios. Así que yo no tengo nada que hacer con esas personas. Tengo que desviarme de ellos, tengo que evadirlos, tengo que quedarme lejos de ellos, tengo que girar en dirección opuesta de ellos, no juntarme con ellos en la iglesia para hacer lo malo. Tengo que separarme de esas personas. Pero en Tito, capítulo 3, Pablo dice otra cosa más que hay que hacer con estas personas. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué está condenado? Por su propio juicio. Está condenado. Tengo que desechar, tengo que expulsarlos de la iglesia, tengo que disciplinar. La palabra es paraiteomai, que significa evadir, rehusar, no tener ningún acercamiento o proximidad a esas personas. Tan fuerte es la exhortación, la regla, el mandato del apóstol. Salte de esas personas, de su compañía, de su acercamiento. Nos hace recordar cuando Dios descendía para destruir el pueblo. ¿Qué le decía a Moisés? Apártate de ellos, porque yo los voy a destruir. Y Moisés intercedía por esas personas. Dios, dales una oportunidad. Hasta que llegó un momento, Dios dijo, no más. Y la tierra abrió su boca. Cuando la tierra abrió para tragar a Coré, ¿qué dijo Moisés? Apártense de ellos. No vaya a ser que ustedes también sean, ¿qué? Condenados con ellos. Esa es la palabra. Apartarnos completamente de ni estar cerca de esas personas. ¿Por qué? Porque nos van a contaminar. No, a mí no me va a suceder. Te va a suceder.
te van a contaminar. Así que tenemos que desechar, tenemos que evitarlos. ¿Y qué más dice Judas? Vamos a Judas nuevamente, porque Judas habla mucho. Versículo 20. Pero vosotros, amados, ¿qué? Edificaos, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo vamos a evitar de ser contaminados? Edificándonos sobre nuestra santísima fe. ¿Dónde vamos a edificarnos nuestra fe? A través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Un Dios, un Padre, un Señor, una palabra. La palabra de Dios nos va a guiar en el camino de la verdad. Jesucristo dijo así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando yo me lleno de la palabra de Dios, voy a tener convicciones de que voy a estar andando en la verdad. No me puede desviar la palabra de Dios para hacer lo malo. La palabra de Dios nunca me va a desviar para pecar contra Dios. Observe lo que dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que ninguna persona que esté lleno de la palabra de Dios puede decir: no, la palabra de Dios me indujo a pecar. Al contrario, la palabra de Dios te anima a apartarte del pecado, a separarte de personas que te pueden hacer pecar. Y dice Judas acá: edificándonos sobre nuestra santísima fe. ¿Qué más dice Judas? Orando en el Espíritu Santo. La oración, ¿se acuerdan? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero cuándo? Cuando permanecen en mí. ¿Cómo voy a permanecer en Dios? Permaneciendo en su palabra. ¿Cómo voy a producir frutos que agraden a Dios? Aplicando su palabra, la verdad de su palabra a mi vida. Entonces, de edificarme en la palabra de Dios, de orar en el Espíritu Santo, dice acá, es de permitir el Espíritu Santo escudriñar mi vida, es de permitir que el Espíritu Santo guíe mi vida, mi camino. Es que yo tengo que entender, hasta que yo no entienda que yo necesito de Cristo para todo, para respirar, para caminar, para vivir, para trabajar. Necesito de Cristo. Separados de Él, nada puedo hacer. Nada que tenga valor eterno, nada que impacte en la eternidad. Claro que puedo trabajar sin Cristo, claro que puedo hacer deporte sin Cristo, puedo tener éxito en la vida, pero nada de eso me puede dar salvación. Nada. ¿Qué más dice la Biblia acá? Conservaos. ¿Conservaos cerca de estos hombres corruptos? No, en el amor de Dios. ¿Dónde voy a encontrar el verdadero amor de Dios? Cerca de Él. Un Padre, un Señor, una palabra. Permaneciendo en Él y Él en mí. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperar la venida del Señor. Esperar cuando su misericordia se manifieste a nuestras vidas. Tengo que vivir mi vida como si Cristo viniese hoy. Tengo que vivir mi vida de una manera limpia. Es de decir, bueno, si Cristo viene hoy, ¿qué haría yo? Si yo sé que Cristo en 5 horas va a venir, ¿qué cambios harías en tu vida? ¿Cuántos versículos de la Biblia vas a leer antes de ir al cielo? En 5 horas ya me voy a ir al cielo, así que no quiero llegar al cielo y no saber Juan 3:16, ¿no? O Juan 1:1. Voy a memorizar rápido, Señor. Ayúdame. Entonces hazlo desde ahora. Cristo puede venir en cualquier momento. Acuérdense, nadie sabe cuándo va a morir y nadie sabe cómo va a morir. La vida depende de Dios. Y si yo no entiendo que mi vida depende de Cristo, entonces he vivido en vano sobre este planeta.
sin dejar nada, sin dejar huellas, sin seguir huellas del Señor Jesucristo. Dice que Cristo vivió su vida para dejarnos, ¿qué? Ejemplo para seguir. Hay personas que te van a acercar para desviarte de Dios. Pero hay personas que te pueden acercar para acercarte más a Dios. ¿Cuál vas a elegir? Vamos a orar. Señor Dios y Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, oh Dios, reconociendo de que somos pecadores y hemos fallado en llevar mucho fruto a ti, porque no hemos permanecido en ti ni en tu palabra. No estamos llenos de la palabra de Dios. No estamos conservándonos en el amor de Dios. No estamos esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos relajado, muchos nos hemos enfriado y estamos viviendo la vida en apariencia y no en verdad. Pero tú que conoces nuestros corazones, a ti te pedimos que revelas, Señor, las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene poder para discernir las intenciones de los pensamientos y del corazón. Por eso, Señor, ministra tu palabra a nuestra vida en estos momentos. Haznos entender dónde estamos contigo, si estamos permaneciendo en ti para llevar mucho fruto, o somos ese pámpano que no está permanecido pegado a la vid y está pronto a secar, tirado a un lado, secarse y echado al fuego. Habla nuestras vidas en esta mañana. Muéstranos cómo estamos. Así con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Quizás has venido en esta mañana para pasar un tiempo bonito en la casa de Dios. Y estoy seguro que lo has pasado. Pero también Dios te trajo para que puedas escuchar su mensaje una vez más. Quizás la última vez. Pero ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con la verdad que has escuchado en esta mañana? ¿Simplemente lo vas a ignorar? ¿Lo vas a pasar por alto? ¿O vas a venir a Cristo y en sinceridad aceptarlo como tu Salvador? Aceptarlo como tu Señor y vivir para su gloria. Quizás has venido por primera vez hoy y has escuchado un mensaje. Y el mensaje es claro. Cristo te quiere salvar. Cristo es el Salvador. Muchas personas lo niegan. ¿Eres de los muchos? ¿O vas a decir, Cristo, hoy día sí, me entrego totalmente a ti? Mi vida, mi corazón, y recibo tu salvación ahorita para ser salvo para siempre de la condenación. ¿Qué vas a decir a Cristo en esta mañana? La decisión es tuya. Quizás tú me dices, pastor, en esta mañana yo de verdad entendí que no soy salvo y yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana. Si esa es tu decisión, ahí donde estás sentado o parado, indícamelo por favor levantando tu mano y bajarlo, y yo quiero orar por ti y pedir a Dios su gracia y su bendición sobre tu vida. ¿Hay alguien así? Dice, pastor, en esta mañana yo de verdad quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien así? Levante tu mano donde está. No tengas miedo, que esto es entre Dios y tú. ¿Hay alguien así? O quizás tú estás en esta mañana y dice, pastor, mucho tiempo viví aparentando, pero no estoy llevando fruto de verdad. Yo necesito venir a Cristo, aceptarlo como mi Salvador. Ya no quiero seguir engañando. Ya no quiero seguir aparentando. Quiero ser real. Quiero caminar con Dios. Quiero vivir para Dios. Quiero dejar de ser falso.
Si ese es tu deseo, habla con Dios en esta mañana. Dile ahí en tu corazón, Dios, yo quiero ser sincero contigo. Mi vida no está produciendo fruto. Y estoy secándome como ese pámpano, pronto para ser quemado. Dios, yo necesito de tu vida en mí para poder producir fruto. Separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Puedes entender esa verdad en esta mañana? Tú eres responsable. ¿Cómo vas a responder ante esta verdad? Padre, en esta mañana una vez más, queremos agradecerte por tu palabra. Y que ninguno de nosotros salgamos con el corazón duro sin haber tomado una decisión para contigo hoy. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos y la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.